Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco, de rumores jugosos y de dramas telenovelescos que nos encantan. Soy tu nombre y como siempre estoy aquí para traerles lo último, lo más candente y por supuesto, lo más especulado sobre nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino que rodea a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, un romance que nos tuvo enganchados a la pantalla, un amor que pareció florecer ante nuestros ojos y que de repente se desvaneció dejando tras de sí un rastro de interrogantes y corazones rotos. Si lo adivinaron, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no se me vayan todavía, porque lo que tengo para contarles hoy es mucho más que una simple recapitulación de su historia. Hoy vamos a analizar los últimos rumores que los vinculan, las teorías que circulan en las redes sociales y las pistas que, según algunos, apuntan a una posible reconciliación, o incluso, atención, una boda secreta en Italia. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de especulaciones, análisis y mucha pasión turca. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo de este canal. Prometo que les mantendré informados de todo el drama, el romance y el salseo que rodea a sus estrellas turcas favoritas. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Can y Demet es de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes guapos, talentosos y con una química arrolladora que traspasaba la pantalla. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer momento los fans notaron algo especial entre ellos, una chispa que iba más allá de la actuación. Y no se equivocaban. Pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Fotos de ellos juntos, sonrisas cómplices, miradas furtivas, todo parecía indicar que Can y Demet estaban viviendo una historia de amor digna de una telenovela. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, tampoco lo negaron rotundamente, alimentando aún más las esperanzas de sus seguidores. Candem, como los llamaron cariñosamente sus fans, se convirtieron en un fenómeno global. Su química era innegable, su actuación impecable y su conexión evidente. Erkenci se convirtió en un éxito arrollador, impulsado en gran parte por la magia que emanaba de esta pareja. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no duró para siempre. Después de la finalización de la serie, los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Las razones eran confusas, contradictorias y, en su mayoría, basadas en especulaciones. Algunos decían que la intensa presión mediática había afectado la relación, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y otros, más maliciosos, hablaban de terceras personas involucradas. La realidad, como suele ocurrir, era probablemente una mezcla de todo esto, condimentada con la dificultad inherente de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Lo cierto es que poco a poco Can y Demet se distanciaron. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron aparecer juntos en eventos públicos y aunque nunca hablaron abiertamente sobre su ruptura, el silencio era ensordecedor. Los fans de Candem quedaron devastados, preguntándose qué había pasado con ese amor que parecía tan indestructible. La tristeza era palpable en las redes sociales, con miles de mensajes lamentando la pérdida de esa magia que había iluminado sus pantallas durante tanto tiempo. Cada uno siguió su camino. Demet se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las estrellas más populares de Turquía. Can, por su parte, decidió probar suerte en Italia, donde también alcanzó gran éxito con proyectos televisivos y publicitarios. Parecía que la historia de Candem había llegado a su fin, convirtiéndose en un bonito recuerdo, agridulce quizás, para sus millones de fans. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo nada es definitivo. Y en los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza, alimentados por pistas aparentemente insignificantes, pero que han desatado la locura entre los fans de la pareja. Es como si una pequeña llama, que parecía extinguida, de repente hubiera recibido una ráfaga de viento, avivando las brasas de la esperanza. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Empecemos por Italia. Can lleva ya un tiempo viviendo y trabajando allí. Ha aprendido el idioma, se ha integrado a la cultura y se ha convertido en un auténtico galán italiano. Su popularidad ha crecido exponencialmente en el país pro.
protagonizando campañas publicitarias de renombre y series de televisión que han conquistado al público. Pero curiosamente en las últimas semanas, se le ha visto mucho más activo en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su día a día, mostrando su lado más personal y cercano. Este cambio en su estrategia de comunicación ha sido interpretado por muchos como una señal de que algo importante está sucediendo en su vida. ¿Y qué tiene que ver esto con Demet?, se preguntarán. Pues bien, aquí viene la primera pista, la que encendió la mecha de la especulación. Demet ha estado publicando, de forma muy discreta, imágenes que parecen haber sido tomadas en Italia. Nada explícito por supuesto, pero detalles como el tipo de arquitectura, la vegetación o incluso la comida, han llevado a muchos fans a creer que Demet ha estado visitando a Cannes en secreto. Estas pistas han sido analizadas exhaustivamente por los fans, utilizando herramientas de geolocalización y comparando detalles en las fotografías para confirmar sus sospechas. El nivel de detalle y la dedicación de estos detectives de redes sociales es realmente impresionante. La segunda pista, aún más intrigante, tiene que ver con sus círculos sociales. Al parecer, algunos amigos en común de Cannes y Demet han estado interactuando en redes sociales de una manera que ha levantado sospechas. Likes, comentarios sutiles y hasta felicitaciones aparentemente dirigidas a ambos, han hecho pensar a muchos que algo se está cociendo entre ellos. Estos amigos, conscientes de la atención mediática que generan Cannes y Demet, han sido extremadamente cautelosos en sus interacciones, pero incluso estas pequeñas señales han sido suficientes para despertar la imaginación de los fans. Pero la bomba, la verdadera bomba que ha hecho estallar las redes sociales, es la teoría de la boda secreta. Sí, lo han oído bien. Algunos fans con una imaginación desbordante y un espíritu detectivesco envidiable, creen que Cannes y Demet ya se han reconciliado en secreto y que incluso han dado el siguiente paso, celebrando una ceremonia íntima en algún rincón romántico de Italia. Esta teoría ha cobrado tanta fuerza que incluso algunos medios de comunicación turcos e italianos han comenzado a hacerse eco de ella. Esta teoría se basa en varias cosas. Primero, en la insistencia de ambos en mantener su vida personal alejada de los focos. Tanto Cannes como Demet han sido muy reservados en cuanto a sus relaciones sentimentales, prefiriendo mantenerlas en la intimidad. Segundo, en el hecho de que ninguno de los dos ha tenido una relación seria desde su ruptura, lo que, según algunos, indica que todavía sienten algo el uno por el otro. La falta de parejas estables en los últimos años ha sido interpretada por muchos como una prueba de que ninguno ha podido olvidar al otro. Y tercero, en una serie de supuestos mensajes encriptados que han estado enviando a través de sus redes sociales. Estos mensajes, que a primera vista pueden parecer inocentes, son interpretados por los fans como señales secretas que confirman su reconciliación. Por ejemplo, Cannes publicó hace poco una foto en la que aparecía con un anillo en el dedo anular, un detalle que no pasó desapercibido para sus fans. El anillo, de un diseño discreto pero elegante, ha sido objeto de numerosos análisis y especulaciones. Demet, por su parte, ha compartido varias imágenes en las que luce radiante, feliz y, según algunos, con un brillo especial en los ojos. ¿Será el brillo del amor? Este brillo ha sido atribuido por algunos expertos en lenguaje corporal a la felicidad y la emoción que produce estar enamorado. Obviamente todo esto son solo teorías, especulaciones y rumores. No hay ninguna confirmación oficial de nada. Ni Cannes, ni Demet, ni sus representantes han hecho ningún comentario al respecto. El silencio de ambas partes solo ha alimentado aún más la especulación, dejando a los fans con la incertidumbre y la esperanza. Pero eso no ha impedido que los fans de Cannes Dem sigan soñando con una reconciliación, con un final feliz para esta historia de amor que tanto les ha emocionado. Han creado grupos de apoyo en redes sociales, compartiendo mensajes de esperanza y analizando cada detalle en busca de pruebas que confirmen sus sospechas. Pero seamos realistas, incluso si la teoría de la boda secreta es demasiado fantasiosa, la posibilidad de una reconciliación no es del todo descabellada. El tiempo cura las heridas, las personas cambian y a veces el destino tiene otros planes para nosotros. Quizás Cannes y Demet se hayan dado cuenta de que se echan de menos, de que su conexión es demasiado fuerte como para ignorarla y de que merecen una segunda oportunidad. La madurez que han adquirido en los últimos años podría haberles permitido superar los obstáculos que les separaron en el pasado. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo Erkenci en sus carreras. La serie los catapultó a la fama internacional, les abrió puertas y les permitió alcanzar el éxito que tienen hoy en día.
Compartieron momentos inolvidables juntos, crearon recuerdos imborrables y construyeron una relación que, aunque terminó de forma abrupta, seguramente dejó una huella profunda en sus corazones. La experiencia de trabajar juntos en una serie tan exitosa seguramente creó un vínculo especial entre ellos, un vínculo que podría ser la base de una futura reconciliación. Y seamos sinceros, la química entre ellos es innegable. Incluso a día de hoy, cuando vemos vídeos o fotos de Khan y Demet juntos, sentimos esa misma chispa, esa misma energía, esa misma magia que nos enamoró desde el principio. Es algo que no se puede fingir, algo que simplemente está ahí. Esta química es lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los fans, quienes creen que es imposible que dos personas con tanta conexión puedan estar separadas para siempre. Así que, ¿qué depara el futuro para Khan y Demet? ¿Habrá reconciliación? ¿Boda secreta en Italia? ¿O simplemente seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La vida es impredecible y el futuro siempre está lleno de incógnitas. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, analizar sus movimientos y mantener la esperanza de que esta historia de amor tenga un final feliz. Estaremos atentos a cada detalle, a cada publicación en redes sociales, a cada evento público en el que aparezcan, en busca de señales que nos indiquen el camino que seguirán sus vidas. Por supuesto, también es importante ser realistas y aceptar que puede que nunca volvamos a ver a Khan y Demet juntos. La vida es así, impredecible y llena de sorpresas. Pero eso no significa que debamos dejar de soñar, de imaginar y de creer en el poder del amor. El amor, en todas sus formas, es lo que nos da esperanza y lo que nos impulsa a seguir adelante. Y hablando de sueños, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet se reconciliarán? ¿Ven posible una boda secreta en Italia? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más. Además, si tienen alguna teoría, alguna pista o algún dato que quieran compartir, no duden en hacerlo. Juntos podemos analizar este misterio y tratar de descubrir qué está pasando realmente entre Khan y Demet. Cuanto más compartamos nuestras ideas, más cerca estaremos de descubrir la verdad. Y ahora, para ir terminando, quiero recordarles brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor de Khan y Demet, de su éxito en Erkentzikos, de su ruptura y de los rumores de una posible reconciliación. Hemos analizado las pistas que han estado dejando en redes sociales, las teorías de los fans y las posibilidades de que haya una boda secreta en Italia. Hemos dicho que todo esto son solo especulaciones, pero que la esperanza es lo último que se pierde y que quizás, solo quizás, Khan y Demet nos den una sorpresa. En resumen, hemos hecho un repaso exhaustivo de todo el salseo que rodea a esta pareja tan querida, dejándonos llevar por la pasión turca y el amor por las telenovelas. Hemos explorado todas las posibilidades, desde la reconciliación hasta la boda secreta, dejando la puerta abierta a cualquier desenlace. Y con esto me despido, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por compartir sus opiniones y por formar parte de esta comunidad de amantes del salseo turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Recuerden que en este canal siempre encontrarán lo último en noticias, rumores y especulaciones sobre sus estrellas favoritas. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Manténganse atentos a las próximas actualizaciones, porque estoy seguro de que habrá más noticias sobre Khan y Demet en el futuro. Y antes de irme quiero pedirles un último favor, déjenme un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares y sobre todo, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus likes y sus comentarios son la mejor manera de demostrar su apoyo y de motivarme a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a mantenerlos informados de todo el salseo turco. Al suscribirse no solo recibirán notificaciones de los nuevos vídeos, sino que también formarán parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño y por su pasión por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta la próxima, corazones enamorados. Y que viva el amor. Que el amor nos siga inspirando y que nos siga uniendo en esta comunidad de apasionados por las historias turcas. Adiós.